Despojada de todo tras la muerte de su esposo, a Consuelo y sus hijos les fue entregado un último y humillante pago: la ruinosa casa chueca en las afueras del pueblo. Fue forzada a mudarse al único refugio que nadie quería, un lugar del que se decía que la tierra misma lo había maldecido, provocando su extraña inclinación. Pero lo que nadie imaginaba era que el secreto de esa inclinación no era una maldición, sino una oscura verdad enterrada bajo sus podridas tablas del suelo. Una verdad que pondría a prueba su alma y la enfrentaría al hombre que le había quitado todo. Parece ficción, pero esta historia realmente ocurrió en las quebradas de la sierra, donde la justicia, a veces, también se inclina. Si las historias sobre el poder de la justicia que nace de la tierra resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de la sierra caía a plomo sobre el polvo y la miseria, pero para Consuelo, el mundo ya se había oscurecido para siempre. Hacía solo unas semanas que había enterrado a su esposo, un hombre bueno cuyo cuerpo fue sacado destrozado de la mina, y ahora la vida misma parecía estar enterrándola a ella. Con sus 4 hijos aferrados a su falda, pequeños rostros marcados por el hambre y la confusión, observaba cómo los hombres del patrón vaciaban su humilde hogar. Cada objeto arrojado a la calle era un recuerdo pisoteado, una astilla más en su corazón roto. Ya no tenía lágrimas, solo un vacío helado en el pecho. La habían despojado de todo, convirtiéndola en un espectro errante en su propia tierra. El responsable de su desgracia tenía un nombre que todos en el pueblo pronunciaban con una mezcla de temor y desprecio: Don Ramiro. Era el dueño de la mina, el cacique que controlaba el agua, la tierra y las vidas de quienes la trabajaban. Un hombre de mirada fría y corazón de piedra, cuya avaricia no conocía límites. Él fue quien le entregó a Consuelo su compensación, no en privado, sino frente a todos, como un cruel acto de teatro. Le arrojó las llaves de la casa chueca, un caserío abandonado al borde del barranco, asegurándose de que cada vecino viera la lección. La vida de un minero y el sufrimiento de su familia no valían ni el más mínimo gesto de piedad. Con la dignidad hecha jirones y el murmullo compasivo de los vecinos a sus espaldas, Consuelo guió a sus hijos por el sendero ascendente que llevaba al borde del barranco. Cada paso era un esfuerzo, no solo por la pendiente, sino por el peso de la humillación. La casa chueca los esperaba, desafiando las leyes de la gravedad y del sentido común. Se alzaba como un esqueleto torcido contra el cielo, una burla arquitectónica que parecía a punto de rendirse y despeñarse hacia el abismo. Sus maderas resecas crujían con el viento, cantando una melodía fúnebre. Los niños se detuvieron, asustados por la visión, pero Consuelo, con una determinación forjada en el dolor, los empujó suavemente hacia adelante. No había otro lugar a donde ir. Este monumento al desprecio de don Ramiro era ahora su único refugio. Al empujar la puerta, que se quejó con un largo y lastimero chirrido, el interior los recibió con una extraña sensación de vértigo. El suelo se inclinaba de tal manera que sentían el mareo del barranco dentro de las propias paredes. Una manzana, caída de la bolsa de un niño, rodó sin parar, hasta chocar contra el muro más bajo. El polvo de años bailaba en los escasos rayos de luz que se filtraban por las ventanas sucias, revelando un abandono absoluto. No había muebles, solo telarañas que colgaban como sudarios y el olor a madera húmeda y soledad. Mientras sus hijos se acurrucaban juntos en un rincón, temerosos del suelo inestable, Consuelo sintió por primera vez algo más que desesperación, una extraña curiosidad. La inclinación de la casa no era uniforme, parecía deliberada, antinatural. Era como si la construcción misma estuviera tratando de decirle algo, de señalar un punto específico en sus cimientos torcidos. Movida por una mezcla de instinto y esa nueva intriga, Consuelo comenzó a moverse por la estancia.
dejó a sus hijos acurrucados en el rincón más alto y seguro, y con una rama seca que encontró en la entrada, empezó a barrer el polvo, no tanto por limpiar, sino por estudiar. Sus manos, acostumbradas a la dureza de la vida, pronto se unieron a la tarea, palpando las tablas del suelo, sintiendo su textura, su resistencia. Siguió con la mirada la ruta imaginaria que había trazado la manzana, un camino que la llevó a la esquina más baja de la casa, justo donde el muro exterior parecía luchar con más fuerza por no ceder al abismo. Allí, bajo la capa de suciedad, una de las tablas de madera tenía un color ligeramente distinto y no encajaba a la perfección con las demás. Estaba sutilmente levantada, como si una raíz invisible la estuviera empujando desde las profundidades. Hincó las uñas en la ranura, pero la tabla no se movió. Buscó a su alrededor y encontró un trozo de metal oxidado, quizás parte de una vieja herramienta, usándolo como palanca. Hizo fuerza con todo el peso de su cuerpo y su desesperación. La madera crujió, se resistió y finalmente cedió con un gemido sordo, revelando no la tierra húmeda que esperaba, sino un hueco oscuro y un asa de hierro fría al tacto. Con el corazón latiéndole con una fuerza que no sentía desde hacía meses, tiró del asa. Un pesado mecanismo de contrapesos, oculto en los cimientos, se deslizó con un estruendo de piedra contra piedra. Una sección entera del suelo se desplazó lentamente, revelando un compartimento secreto. Y fue entonces cuando Consuelo lo entendió todo. La casa no estaba cayéndose. Había sido construida para estar así. Su inclinación no era una debilidad, sino un mapa. Una ingeniosa y desesperada cerradura a la vista de todos, diseñada para que solo aquel que buscara en el punto más bajo y desesperado pudiera encontrar la llave. Dentro del hueco, el olor a tierra seca y metal guardado se mezcló con el aire viciado. A la tenue luz, los ojos de Consuelo distinguieron primero varias bolsas de lona, pesadas y abultadas, que tintinearon con un sonido sordo y prometedor cuando las rozó. No era el sonido de simples piedras. A su lado reposaba un pesado libro de contabilidad con tapas de cuero, tan grueso que parecía contener los secretos de una generación. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue un sobre amarillento, sellado con cera y con una sola palabra escrita en su anverso con una caligrafía temblorosa pero inconfundible. Consuelo. Eran la letra y el nombre de su esposo, un mensaje desde la tumba. Sus hijos, atraídos por el ruido y el repentino silencio de su madre, se acercaron con cautela. Sus ojos infantiles reflejando el asombro y el miedo al ver el tesoro que emergía de las entrañas de su torcido nuevo hogar. Con un aliento contenido que le quemaba en los pulmones, rompió el sello. La carta de su esposo, Mateo, no era una despedida, sino una hoja de ruta. En ella le explicaba cómo, durante años, había ayudado a construir esa casa junto a su abuelo, diseñando la inclinación como un mecanismo de seguridad imposible de descifrar. Le reveló que el libro de contabilidad era el verdadero registro de la mina, una prueba irrefutable de cómo don Ramiro había robado durante décadas tanto a los trabajadores como al gobierno, declarando solo una fracción del mineral extraído. Las bolsas no contenían oro, sino las muestras de mineral más puro, la evidencia física de la riqueza que el cacique ocultaba. Él cree que te dio una ruina para humillarte, escribió Mateo, pero yo te dejé una fortaleza y una espada. Lo que hay aquí no es venganza, Consuelo, es justicia, para nosotros y para todos los que murieron en esa montaña. El vacío helado en su pecho comenzó a arder, transformándose en una furia fría y clara. La casa chueca ya no era una tumba para su dolor, sino una armadura. Don Ramiro le había entregado el arma para su propia destrucción, y ella, la viuda despojada, ahora sabía exactamente cómo iba a usarla. La furia que ardía en su interior no era un fuego descontrolado, sino una forja.
Con una calma que sorprendió incluso a sí misma, volvió a colocar las bolsas y el libro en su escondite. El mecanismo, al cerrarse, sonó como el cerrojo de una bóveda, sellando no solo el secreto de Mateo, sino también el destino de don Ramiro. Se giró hacia sus hijos, cuyos ojos grandes y asustados buscaban respuestas en su rostro. Ya no vieron a la madre rota que los había guiado hasta allí. Vieron a una leona. Les sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en semanas, y los abrazó con una fuerza que prometía un futuro. «Esta será nuestra casa», les dijo, y su voz no tembló. «Aquí estaremos a salvo». Aquella noche no durmieron en el suelo polvoriento. Consuelo trabajó bajo la luz de la luna, limpiando, organizando, transformando la ruina en un hogar. Cada tabla que fregaba, cada telaraña que barría, era un acto de guerra silenciosa. Al amanecer, mientras el sol teñía de oro el filo del barranco, la mente de Consuelo era un mapa de estrategias. Sabía que un enfrentamiento directo sería un suicidio. El poder de don Ramiro en el pueblo era absoluto. El comisario comía de su mano y los vecinos, aunque compasivos, estaban paralizados por el miedo. La justicia no se encontraría en esas calles polvorientas, sino en la capital, donde el nombre del cacique no era más que un susurro. Recordó a Eladio, el viejo conductor del camión de suministros que subía a la sierra una vez por semana, un compadre leal de Mateo que siempre se quejaba de la arrogancia del patrón. Él sería su puente con el mundo exterior. No le confiaría las pruebas, no todavía. Le entregaría una carta, escrita con la ayuda del anciano sacristán del pueblo, dirigida no a una persona, sino a la Oficina de Impuestos Federales. Un mensaje anónimo y desesperado de un pueblo olvidado que hablaba de un fraude masivo en la mina, la desdichada. Era el primer cebo, una piedra arrojada al agua estancada para ver qué círculos se formaban. Los días siguientes fueron una lección de paciencia y disimulo. Consuelo se convirtió en la viva imagen de la viuda resignada. Bajaba al pueblo solo lo indispensable, con la mirada gacha y los hombros encorvados, arrastrando los pies como si el peso del mundo aún la aplastara. Intercambiaba saludos sombríos con los vecinos, aceptaba con gratitud las sobras de pan o un puñado de frijoles, y nunca, ni una sola vez, dirigió la vista hacia la casa grande de don Ramiro. Se estaba convirtiendo en un fantasma inofensivo, una parte más del paisaje de miseria que el cacique había creado. Y cuando el siguiente jueves oyó el motor del viejo camión de Eladio subiendo la cuesta, sintió el frío del acero en sus venas. Con el pretexto de comprarle un poco de aceite, se acercó al vehículo. Mientras sus hijos distraían al ayudante del conductor, ella deslizó la carta doblada en la mano callosa de Eladio junto con unas pocas monedas. Él la miró a los ojos, vio la tumba de Mateo y la llama que ardía tras ella, y asintió sin decir una palabra, cerrando el puño sobre el papel que era a la vez una súplica y una sentencia. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. El silencio que siguió al envío de la carta fue más ensordecedor que cualquier amenaza. No hubo noticias, ni cambios, ni la más mínima señal de que su pedrada hubiera provocado ondas. La vida en el pueblo continuó su curso monótono, regida por el silbato de la mina y el miedo a don Ramiro. El cacique, desde la terraza de su hacienda, a veces veía la figura de Consuelo trabajando en un pequeño huerto que había logrado cultivar en la tierra pedregosa junto a la casa chueca. La veía remendando la ropa de sus hijos al sol, una estampa de derrota tan perfecta que le producía una profunda satisfacción. La había quebrado, la había reducido a escarbar la tierra para sobrevivir en el monumento a su humillación. No se dio cuenta de que cada papa que ella plantaba era un acto de paciencia, cada remiendo en la ropa una lección de resistencia, y que la casa chueca no era su tumba, sino su trinchera, desde la cual esperaba
con la calma letal de un cazador, el momento exacto para dar el siguiente golpe. El momento llegó no con un estruendo, sino con el sonido ajeno y prepotente de un motor de automóvil forzando la subida. Un sedán oscuro, cubierto por una fina capa del polvo del camino, pero aún así insultantemente fuera de lugar, se detuvo en la plaza del pueblo. De él descendieron dos hombres de traje, con zapatos lustrosos que parecían ofender a la tierra que pisaban, y rostros impasibles que no ofrecían ni simpatía ni amenaza, solo un propósito inescrutable. No preguntaron por el comisario, fueron directamente a las oficinas de la mina. Las puertas se cerraron tras ellos y un silencio tenso, preñado de rumores y esperanzas aterradoras, cayó sobre el pueblo. Desde su atalaya al borde del barranco, Consuelo los vio. Se le heló la sangre en las venas y al mismo tiempo sintió un calor feroz extenderse por su pecho. No eran la justicia, aún no. Eran la primera onda de la tormenta que ella misma había convocado. La visita duró horas. Cuando los hombres de la capital finalmente salieron, sus rostros seguían siendo indescifrables. Pero el de don Ramiro, que los despedía desde el umbral, era una máscara de furia contenida. No era miedo lo que se veía en sus ojos, sino la ofensa de un rey cuyo dominio había sido cuestionado. Durante el resto del día, un aura de tormenta eléctrica rodeó la hacienda. El cacique no gritó ni castigó a nadie. Su ira era más fría y peligrosa. Se encerró en su despacho, y los pocos que lo vieron dijeron que caminaba de un lado a otro como un jaguar enjaulado. ¿Quién se había atrevido? ¿Quién había sido la serpiente que había susurrado en el oído del gobierno? Su mente repasó la lista de sus enemigos. Los hombres que había arruinado, las familias que había destrozado. Eran muchos, pero todos estaban rotos, aplastados, y entonces, como una imagen molesta y persistente, le vino a la mente la figura de la viuda en su casa chueca. La había descartado como un insecto insignificante, pero la coincidencia era demasiada. La humillación que él le había infligido podía ser la yesca para un fuego de venganza que él, en su arrogancia, no había sabido ver. Esa misma noche, la arrogancia de don Ramiro se convirtió en una obsesión fría. Envió a dos de sus capataces, hombres con la lealtad de un perro y la conciencia de una piedra, no a amenazar, sino a observar. Al amparo de un crepúsculo teñido de púrpura, los hombres rodearon la casa chueca, sus botas pesadas aplastando la tierra en un círculo deliberado y amenazante. No llamaron a la puerta. Simplemente estuvieron allí, dos sombras recortadas contra la última luz, estudiando la inclinación de la casa, pateando una de las vigas de soporte, hablando en voz baja pero lo suficientemente alta para que el viento llevara fragmentos de sus palabras hasta el interior. Inestable, peligro de derrumbe, una tumba para esos niños. Era un veneno susurrado, una amenaza velada diseñada para carcomer los nervios y forzar una confesión a través del pánico. Don Ramiro, observando con unos binoculares desde el balcón de su hacienda, esperaba verla salir corriendo, suplicando, traicionándose con el miedo, pero Consuelo no salió. Detrás de la sucia ventana, con sus hijos acurrucados y silenciosos a sus espaldas, observó a los lobos rodear su guarida. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor de guerra que solo ella podía oír. Aferró con una mano el sobre de Mateo, que ahora llevaba siempre consigo, sintiendo el papel quebradizo como si fuera la mano de su esposo, guiando la suya. No iba a correr, no iba a suplicar. La casa chueca, con su tesoro de justicia en las entrañas, le había enseñado una lección fundamental. La mayor fuerza a menudo se encuentra en lo que parece a punto de romperse. Cuando los hombres finalmente se marcharon, dejando tras de sí un silencio más pesado que su presencia, Consuelo encendió una pequeña lámpara de aceite. La luz, débil pero desafiante, parpadeó en la ventana de la casa inclinada,
un único ojo abierto en la oscuridad del barranco. Para don Ramiro, aquella pequeña llama no fue una señal de rendición, sino una declaración de guerra, y supo, con una certeza que le heló la sangre, que el insecto que había intentado aplastar no solo había sobrevivido, sino que había desarrollado un aguijón. La llama en la ventana no fue una ofrenda de paz, sino un desafío. Y don Ramiro no era hombre que dejara un desafío sin respuesta. La mañana siguiente, el sol apenas había secado el rocío cuando el comisario del pueblo, un hombrecillo de bigote servil y ojos huidizos, subió con dificultad la cuesta hacia la casa Chueca. No vino con amenazas, sino con la ley en la mano, o más bien la versión de la ley que don Ramiro dictaba. Le entregó a Consuelo un papel sellado que declaraba la casa inhabitable, un riesgo inminente para la seguridad pública y sobre todo para el bienestar de los menores. Le daban 72 horas para desalojar. El comisario recitó las palabras con una falsa compasión, pero en sus ojos Consuelo no vio piedad, sino el reflejo del miedo que le tenía a su patrón. Para don Ramiro era la jugada maestra. No la atacaba, la protegía, no la expulsaba, la rescataba, la acorralaba con el mismo sistema que ella intentaba usar en su contra, convirtiendo su refugio en una trampa legal. Consuelo recibió el papel sin una lágrima, sin una protesta. Agradeció al comisario su preocupación, con una voz tan neutra que lo desconcertó. En cuanto él le dio la espalda, ella vio el ultimátum no como una derrota, sino como un plazo y una coartada. 72 horas. Ya no tenía tiempo para cebos ni para esperar a que las ondas llegaran a la orilla. Tenía que provocar un maremoto. Sabía que Eladio, el camionero, llegaría en 2 días. Esa sería su única oportunidad. Esa noche, mientras sus hijos dormían, no empacó sus escasas ropas. Con la luz de la lámpara de aceite proyectando su sombra agigantada sobre las paredes inclinadas, se arrodilló sobre el suelo y volvió a abrir el compartimento secreto. Con mano firme y un pulso acelerado por la urgencia, extrajo una de las bolsas de mineral más pequeñas y el grueso libro de contabilidad. Sabía que no podía enviar todo. Entregar la carta original de Mateo era como entregar su propio corazón. Pero el libro era diferente. Era un arma fría, impersonal y devastadora. Envolvió los objetos en arpillera, creando un paquete compacto y pesado, la prueba irrefutable que convertiría una investigación anónima en una acusación formal. El desalojo forzoso le daba la excusa perfecta para bajar al pueblo con un bulto sin levantar sospechas. Don Ramiro le estaba dando, sin saberlo, la cobertura para su propio fin. Los 2 días siguientes fueron una actuación impecable. Consuelo arrastró sus pocas pertenencias fuera de la casa Chueca, apilándolas junto al camino como una ofrenda a su derrota, a la vista de cualquiera que mirara desde la hacienda. Cada movimiento era lento, cargado de un falso abatimiento. Cuando el camión de Eladio apareció finalmente, resoplando en la última curva, uno de los hombres de don Ramiro observaba ociosamente desde la sombra de la cantina del pueblo. Consuelo, con los niños aferrados a su falda, se acercó a Eladio con la cara surcada por una estudiada desesperación, pidiéndole si podía llevar estos trapos viejos a la casa de una prima lejana en el próximo pueblo, para no perderlo todo. Mientras cargaban un fardo de mantas raídas en la parte trasera del camión, el paquete de arpillera, pesado y compacto, fue deslizado con una fluidez practicada de sus manos a las de él y desapareció bajo un montón de sacos vacíos. Sus ojos se encontraron por un solo instante. No hubo palabras, solo el pacto silencioso de 2 almas que conocían el precio de la justicia y el peligro de la traición. Eladio cerró la lona del camión con un movimiento brusco, un sonido seco y final como el de un revólver al ser amartillado.
Al expirar el plazo, el comisario subió a la casa para clavar el aviso de clausura en la puerta. La encontró vacía, barrida y extrañamente en paz. No había rastro de Consuelo ni de sus hijos. No estaban con ningún vecino. Nadie en el pueblo sabía de su paradero. Simplemente se habían desvanecido en el aire de la sierra. Cuando la noticia llegó a don Ramiro, una helada inquietud se apoderó de él, desplazando la satisfacción. Esta no era la huida de una mujer aterrorizada que deja un rastro de lágrimas y súplicas. Era la retirada estratégica de un soldado. La ausencia de Consuelo era más ruidosa que cualquier grito. La casa chueca, su trofeo de humillación, ahora se erguía en el barranco como un monumento a su propio descuido, un dedo torcido que lo señalaba. Por primera vez en muchos años, el cacique sintió que el suelo bajo sus pies, firme y comprado con el sudor y la sangre de otros, comenzaba a inclinarse peligrosamente. No se habían desvanecido en el aire, se habían adentrado en la sierra, siguiendo una vereda casi borrada que solo los viejos cazadores conocían, hasta llegar a la ermita abandonada del Santo Desamparo, un refugio de piedra y fe olvidado por todos menos por la familia de Mateo. Allí, en el silencio de las alturas, rodeados por el murmullo del viento entre los pinos, Consuelo y sus hijos encontraron un santuario. El miedo de los primeros días fue reemplazado por una paciencia afilada como un cuchillo. Durante el día, Consuelo enseñaba a sus hijos a leer usando la única Biblia polvorienta de la ermita y a reconocer las plantas comestibles. Por la noche, a la luz de una fogata cuidadosamente oculta, les contaba historias no de santos, sino de la valentía de su padre. La carta de Mateo era su rosario. La leía una y otra vez, no como un lamento, sino como un manual de instrucciones, absorbiendo su fuerza y su rabia justa. No era una huida, era un reagrupamiento táctico en un terreno que solo ella conocía, esperando la noticia del eco de su golpe. A cientos de kilómetros de distancia, en una oficina gris y anónima del Ministerio de Minas, un funcionario de bajo rango, llamado Julián Herrera, deshacía el nudo de un paquete de arpillera que un camionero sudoroso le había entregado en persona, insistiendo en que era un asunto de vida o muerte para gente buena. Dentro que el pesado libro de contabilidad cayó sobre su escritorio con un golpe seco que pareció sacudir el polvo de años de burocracia. Al abrirlo, sus ojos, acostumbrados a las cifras ordenadas y a las mentiras bien construidas, se abrieron con incredulidad. Las dos columnas, la real y la declarada, contaban una historia de saqueo tan descarada y prolongada que le revolvió el estómago. Junto al libro, la muestra de mineral, de una pureza casi legendaria, brillaba bajo la luz amarillenta de su lámpara como una lágrima de la montaña misma. Julián, un hombre que había sido relegado a ese puesto por ser demasiado honesto, sintió una vieja llama de indignación reavivarse en su interior. Se levantó, cerró la puerta de su despacho con llave y, tras un instante de duda, descolgó el teléfono para marcar un número directo, uno que no había usado en años, el de la oficina del fiscal especial contra la corrupción. La primera ola del maremoto acababa de nacer, silenciosa y terrible, en un rincón olvidado de la capital. La llamada de Julián no desató sirenas ni titulares de prensa, sino el lento y pesado movimiento de los engranajes de la verdadera justicia, esa que opera en el silencio de los despachos y se alimenta de pruebas irrefutables. El fiscal especial, un hombre de sienes plateadas y reputación de cirujano implacable con los tumores de la corrupción, examinó el libro de Mateo no como una simple acusación, sino como la anatomía de un crimen. Durante días, un equipo de auditores desentrañó la telaraña de números, mientras que geólogos del gobierno confirmaban en sus laboratorios que la muestra de mineral era de una pureza que no se había registrado oficialmente en esa región en 20 años. Cada firma en el libro de contabilidad se convirtió en un clavo,
cada cifra fraudulenta en un martillazo. No había cabos sueltos. La montaña misma, a través de Mateo y Consuelo, había dado su testimonio. Finalmente, el fiscal cerró el libro con un gesto definitivo y dictó una orden. No sería una simple citación, sería una intervención federal. La investigación silenciosa había terminado. Ahora comenzaba la cacería. Mientras en la capital se afilaban los cuchillos legales, en la sierra Don Ramiro se consumía en una fiebre de sospecha. La desaparición de la viuda se había convertido en una espina clavada en su orgullo, una anomalía que su mente no lograba procesar. Su tiranía, antes fría y calculada, se volvió errática y brutal. Interrogaba a sus capataces más leales, buscando un atisbo de traición en sus ojos. Despidió a trabajadores por la más mínima falta, sembrando un terror que ya no garantizaba obediencia, sino un resentimiento sordo y peligroso. La hacienda, antes su fortaleza, era ahora una jaula dorada donde paseaba su paranoia, con la copa de coñac siempre en la mano. Y cada noche, desde su balcón, sus ojos volvían una y otra vez a la silueta de la casa Chueca, recortada contra las estrellas. Ya no la veía como un trofeo de su poder, sino como el epicentro de su desgracia, una herida abierta en el paisaje que se negaba a cicatrizar. No sabía que la verdadera tormenta ya no se estaba formando en el horizonte, estaba a las puertas del pueblo, lista para arrasar con todo. El estruendo rompió la falsa paz de la mañana. No fue el motor de un solo coche, sino el rugido de una caravana de camiones militares y sedanes sin insignias que levantaron una nube de polvo vengador al entrar en el pueblo. De ellos descendieron hombres con uniformes federales y rostros endurecidos por el sol y la autoridad, moviéndose con una eficiencia letal que silenció hasta el canto de los gallos. No pidieron permiso ni buscaron al comisario. Un grupo se dirigió a las oficinas de la mina, sellando las puertas con una autoridad incuestionable, mientras el contingente principal, con las armas a la vista pero sin ostentación, enfilaba directamente hacia la hacienda de Don Ramiro. El pueblo, acostumbrado al silencio del miedo, se convirtió en un hervidero de susurros y miradas incrédulas. Las puertas se entreabrieron, los rostros se asomaron por las ventanas y en el aire flotó una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Era este el final del reinado? Don Ramiro lo vio todo desde su balcón, con la copa de coñac a medio camino de los labios. La incredulidad inicial dio paso a una furia impotente, que se heló en pánico cuando vio al comisario del pueblo, su perro faldero, ser apartado con un simple gesto de desdén por uno de los agentes. La puerta de caoba de su casa, que nunca antes había sido traspasada sin su consentimiento, fue abierta sin ceremonia. Cuando el fiscal, el mismo hombre de sienes plateadas de la capital, entró en su despacho y le leyó los cargos: fraude, evasión fiscal, explotación y la sospecha de homicidio por negligencia criminal en la muerte de docenas de mineros, incluido Mateo. Don Ramiro intentó farfullar una amenaza, pero su voz, el trueno que había aterrorizado a la comarca durante años, no fue más que un graznido patético. Lo sacaron a la plaza, con las manos esposadas a la espalda. No hubo gritos ni insultos por parte del pueblo. Solo el peso de cientos de ojos que lo miraban sin miedo por primera vez. Un silencio colectivo y aplastante que lo despojó de su poder más eficazmente que cualquier cadena. El polvo de la sierra, el mismo que él había despreciado, se asentó sobre sus hombros como un sudario. La noticia llegó con el viento y el motor del viejo camión de Eladio, que se atrevió a tomar la vereda olvidada hasta la ermita. El hombre bajó del vehículo con el rostro surcado por una emoción que era una mezcla de alivio y veneración. No necesitó decir mucho. Se lo llevaron. Fue todo lo que susurró, y en esas 3 palabras se contenía el fin de una era. Consuelo no lloró de alegría,
sino de un agotamiento profundo y liberador, como si el peso de la montaña que había sostenido sobre sus hombros se disolviera en la tierra. Aferró la mano de sus hijos y emprendió el camino de regreso. Al llegar al pueblo, las calles no estaban vacías. La gente salió de sus casas, pero no para compadecerla ni para celebrar ruidosamente. Se quedaron de pie en sus umbrales, en un silencio denso y respetuoso, observando pasar a la mujer que había caminado hacia el abismo y había regresado con su justicia en las manos. Ya no era la viuda despojada, era la encarnación silenciosa de su propia dignidad recuperada. De vuelta en la casa chueca, que ya no parecía un esqueleto sino un guardián cansado, la esperaban dos hombres, Julián Herrera, el funcionario de la capital, y el fiscal de Sienes Plateadas. No la trataron como a una confidente, sino con la solemnidad reservada a los testigos de la historia. En el interior inclinado, Consuelo abrió por última vez el compartimento secreto. Con una calma casi ritual, les entregó las bolsas de mineral restantes y, finalmente, el sobre amarillento que contenía la carta de Mateo. El fiscal la tomó con un cuidado inesperado, como si sostuviera no una prueba, sino una reliquia. Gracias a su esposo y a usted, dijo con una voz grave, esta comarca volverá a ser de su gente. Nos aseguraremos de que el legado de Mateo se honre. Al verlos partir con la última pieza del alma de su esposo, Consuelo sintió que un capítulo se cerraba para siempre. Miró a sus hijos, que por primera vez exploraban la casa sin miedo, y supo que la misión de Mateo había terminado. Ahora, por fin, comenzaba la suya, la de construir un futuro sobre los cimientos torcidos que se habían convertido en la piedra angular de su nueva vida. El silencio que dejaron los federales al partir no fue un estallido de júbilo, sino un lento deshielo. El miedo, que había sido el aire mismo que se respiraba en el pueblo, se disipó como una niebla matutina, revelando rostros que habían olvidado cómo sonreír. Al atardecer, una pequeña procesión silenciosa comenzó a subir el sendero del barranco. Eran las otras viudas de la mina, mujeres de manos encallecidas y miradas que habían visto demasiados entierros, seguidas por algunos de los mineros más viejos, aquellos cuyos cuerpos encorvados eran un mapa de la explotación sufrida. No traían lástima, sino ofrendas, una hogaza de pan caliente, un queso fresco, un jarro de café. Se detuvieron en el umbral de la casa chueca, y fue una anciana, la abuela de un joven que había muerto junto a Mateo, quien habló por todos. Doña Consuelo, dijo, y el uso del doña fue un reconocimiento, una coronación. Nos enseñaste que la dignidad no se entierra con nuestros muertos, y en la casa chueca, bajo la luz de una lámpara, el pan se partió no en un acto de caridad, sino de comunión. Esa noche, cuando sus hijos ya dormían y la casa se llenó del murmullo del viento del barranco, Consuelo comprendió que la justicia era solo el primer paso. La verdadera herencia de Mateo no era la caída de un tirano, sino la semilla de un nuevo comienzo. El pueblo estaba libre, pero también a la deriva, sin la mina que, aunque cruel, era su único sustento. Movida por un último presentimiento, volvió a abrir el compartimento del suelo una vez más, pasando los dedos por sus paredes ásperas, y entonces lo sintió. Una protuberancia, un papel doblado y encajado en una grieta de la madera. No contenía palabras, sino un mapa dibujado a mano por Mateo. Era un mapa de las entrañas de la montaña, pero no de las galerías explotadas y peligrosas de don Ramiro, sino de las vetas más ricas y seguras que él había mantenido en secreto, un conocimiento heredado de su abuelo. En sus manos no tenía un simple trozo de papel, sino el acta de fundación de una nueva mina, una cooperativa que pertenecería a los mineros y no al revés. De pie, mirando hacia la oscuridad donde la montaña dormía,
Consuelo sintió que la inclinación de la casa ya no era una imperfección, era la dirección que señalaba el futuro. El mundo de don Ramiro se había derrumbado, pero el suyo, torcido y resistente, apenas comenzaba a construirse. Al alba del día siguiente, Consuelo no acudió a las autoridades que aún permanecían en el pueblo. En su lugar, convocó a los mineros más viejos y a Eladio a su casa. Se reunieron en la extraña estancia inclinada alrededor de una mesa coja que ellos mismos habían reparado la tarde anterior. Sin discursos, con la solemnidad de quien comparte un secreto sagrado, Consuelo desenrolló el mapa de Mateo sobre la madera. No solo nos dejó justicia, dijo, su voz firme resonando en el pequeño espacio. Nos dejó un legado. Los hombres se inclinaron, sus rostros curtidos por el sol y el polvo de carbón iluminados por la luz que entraba por la ventana. Sus dedos callosos, acostumbrados a la dureza de la roca, trazaron con una reverencia inesperada las líneas dibujadas por la mano de su amigo muerto. Un silencio denso llenó la habitación, hasta que uno de los ancianos, con la voz quebrada por la emoción, susurró: «Es la veta del abuelo, la que don Ramiro buscó por 30 años y nunca encontró. Mateo la protegió». En ese instante, la tinta de Mateo sobre el papel viejo dejó de ser un mapa y se convirtió en el acta fundacional de su libertad. La esperanza, sin embargo, era solo el cimiento. Ahora debían construir. La realidad era una montaña tan imponente como la que los rodeaba. La mina estaba bajo custodia federal. No tenían capital. Y la maquinaria pertenecía legalmente a los activos embargados de don Ramiro. Las dudas comenzaron a susurrarse en las esquinas de la habitación, pero Consuelo las atajó antes de que pudieran crecer. «El gobierno nos ve como víctimas a las que hay que compensar», declaró, su mirada encontrando la de cada hombre. «No iremos a la capital a pedir limosna, iremos a proponer un trato». Su plan era tan audaz como la inclinación de su casa. Formarían una cooperativa. Solicitarían al gobierno no una indemnización, sino un crédito inicial, avalado por el propio mineral que el mapa prometía. Pedirían el derecho a usar la maquinaria confiscada como primera reparación por décadas de salarios robados. La Casa Chueca, antes un símbolo de desprecio, se convirtió en el primer ayuntamiento de un pueblo renacido, y en sus paredes torcidas, hombres que solo habían conocido la obediencia comenzaron a trazar, junto a Consuelo, el mapa de su propio destino. El viaje a la capital fue como descender a otro mundo. Acompañada por Eladio y por Anselmo, el más anciano de los mineros, cuya cara era un mapa de la propia montaña, Consuelo caminó por pasillos de mármol que devolvían el eco de sus guaraches con una indiferencia helada. Frente a Julián Herrera y a otros funcionarios de traje gris, no adoptó el papel de una viuda suplicante. Desenrolló el mapa de Mateo sobre la mesa pulida, y su valor brilló más que la madera barnizada. No pidió caridad, expuso un plan de negocio, habló de la cooperativa, la justicia de Mateo, de la garantía del mineral sin explotar, del orgullo de un pueblo que no quería ser una carga, sino un motor. Los hombres de la ciudad, acostumbrados a las cifras y a las mentiras, vieron algo que no figuraba en sus libros de contabilidad, una dignidad inquebrantable. Tras horas de deliberación y llamadas telefónicas que parecían decidir el destino de un siglo, el gobierno aceptó. No era un regalo, era una inversión. La cooperativa recibió un crédito inicial y el usufructo de la maquinaria confiscada. Consuelo salió de aquel edificio no con un cheque, sino con un documento que valía mucho más: el título de propiedad de su futuro. El regreso no fue anunciado con cohetes, sino con una ola de silencio expectante que recorrió el pueblo mientras el camión de Eladio subía la cuesta. La gente salió de sus casas y se congregó en la pequeña plaza, frente a la Casa Chueca. Consuelo se bajó del vehículo,
no con la cabeza gacha de la derrota, sino con la frente en alto. Levantó el documento sellado por el gobierno y su voz, clara y firme, cortó el aire tenso. La mina es nuestra. Por un instante, solo hubo un silencio atónito, el tiempo que tarda un corazón en asimilar un milagro. Luego, un estruendo de júbilo contenido, de lágrimas que no eran de dolor, sino de liberación, inundó las calles. Pero la primera acción no fue una celebración. Guiados por Anselmo, los mineros caminaron en procesión hacia la entrada de la mina. Con una llave nueva, forjada esa misma semana por el herrero del pueblo, abrieron los portones que los federales habían cerrado. El chirrido oxidado de las puertas fue el primer himno de su libertad. No entraron con picos y palas, sino con sombreros en la mano. Y allí, en la boca oscura que se había tragado a sus padres y amigos, guardaron un minuto de silencio por Mateo y por todos los caídos. La mina ya no era una tumba. Se había convertido en la cuna de su porvenir. El silencio dio paso al trabajo, pero era un trabajo distinto, con un ritmo nuevo. No se oía el látigo del capataz, ni los gritos de apremio, sino el murmullo colaborativo de hombres que se consultaban, que compartían el agua y las herramientas. Liderados por Anselmo, no se lanzaron a la veta más obvia, sino que dedicaron la primera jornada a reforzar los túneles, a instalar vigas de seguridad que don Ramiro siempre había considerado un gasto innecesario. Era un trabajo más lento, más deliberado, el trabajo de hombres que no estaban robando un tesoro, sino cultivando su herencia. Solo al final del día, siguiendo las indicaciones precisas del mapa de Mateo, un joven minero dio el primer golpe de pico en la pared oculta de la veta del abuelo. El sonido sordo de la herramienta al hundirse en una roca inusualmente blanda fue seguido por un destello oscuro y rico. No hubo gritos de codicia, sino un suspiro colectivo de asombro y reverencia. La montaña les estaba devolviendo lo que les pertenecía. Consuelo no bajó a la mina. Su lugar ya no estaba en el frente de batalla, sino en el centro de mando, la casa chueca. Sobre la misma mesa donde había desenrollado el mapa, ahora extendía el primer libro de contabilidad de la cooperativa, con una caligrafía firme, la misma que había usado para escribir la carta que lo empezó todo. Anotó las primeras partidas, el coste de las vigas, las provisiones, el combustible. Descubrió en sí misma una habilidad insospechada para el orden y la estrategia, un talento para construir tan afilado como lo había sido su instinto para la venganza. Mientras los hombres extraían el mineral de la montaña, ella extraía un porvenir de las columnas de un libro, donde, por primera vez en la historia del pueblo, cada número representaba una promesa y no una estafa. A través de la ventana inclinada, la vista del pueblo no era la de un lugar desamparado, sino la de una maqueta sobre la que ella, la viuda a la que habían querido aplastar, ahora diseñaba un futuro. Los meses que siguieron no fueron de descanso, sino de una febril reconstrucción. El primer cargamento de mineral de la veta del abuelo bajó de la sierra en el viejo camión de Eladio, no como contrabando, sino como un envío oficial que llevaba el sello de la cooperativa. El pueblo entero participó en la carga, un ritual de sudor colectivo y esperanza compartida. Cuando Eladio regresó días después, no traía una bolsa de monedas, sino un giro bancario oficial, una cifra con tantos ceros que al principio pensaron que era un error. Tras pagar la primera cuota del crédito gubernamental con una puntualidad solemne, el resto se repartió. Por primera vez, los mineros recibieron un salario justo, las viudas, una pensión, y se creó un fondo común para la primera escuela del pueblo. El dinero no se celebró con borracheras en la cantina, sino con la compra de zapatos nuevos para los niños y la reparación de los techos que goteaban. Era la riqueza silenciosa y sólida de la dignidad. Pero el eco del éxito viaja rápido y atrae a nuevos depredadores.
Pronto, no fueron los federales quienes subieron el camino, sino hombres de negocios de la capital, con trajes afilados y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Venían a hablar de contratos de exclusividad, de futuros y de logística, usando palabras complejas como armas para acorralar a los mineros en un nuevo tipo de servidumbre. Veían a un pueblo de analfabetos sentado sobre una fortuna, un botín fácil. Fue entonces cuando Consuelo entendió que la caída de don Ramiro no era el final de la guerra, sino solo el final de la primera batalla. Se encerró durante noches enteras en la casa Chueca, no con el libro de contabilidad de Mateo, sino con los libros de leyes y comercio que le enviaba Julián Herrera. La viuda que había aprendido a leer la inclinación de una casa, ahora aprendía a leer la letra pequeña de un contrato, preparándose para enfrentar una avaricia con guantes de seda que era, en el fondo, tan letal como la que usaba un látigo. El enfrentamiento se produjo en la vieja oficina de la mina, ahora reconvertida en el salón de la cooperativa. Los hombres de la capital, liderados por un tal señor Robles de sonrisa aceitada y gemelos de oro, desplegaron sus papeles sobre la mesa de madera rústica con la confianza de conquistadores. Hablaron de alianzas estratégicas y cadenas de valor, prometiendo comprar toda la producción de la mina por 5 años a un precio que, para los oídos de los mineros, sonaba a una fortuna inalcanzable. Era una lluvia de cifras y cláusulas diseñadas para marear y abrumar. Los mineros, incluido el viejo Anselmo, se miraban unos a otros, intimidados por la jerga y seducidos por la promesa de una seguridad que nunca habían conocido. Robles, percibiendo la victoria, deslizó el grueso contrato hacia Anselmo, el bolígrafo ya preparado. Una simple firma, dijo con condescendencia paternalista, y el futuro de su pueblo estará asegurado. En toda la reunión no le había dirigido ni una sola mirada a Consuelo, quien permanecía de pie en un rincón, silenciosa como la sombra de la montaña. Justo cuando los dedos callosos de Anselmo iban a tomar el bolígrafo, la voz de Consuelo, tranquila pero cortante como el cristal, llenó la sala. No va a firmar nada. Todos se giraron hacia ella, los empresarios con irritación, los mineros con sorpresa. Ella caminó lentamente hacia la mesa, no como una viuda, sino como la presidenta del consejo. Su dedo, libre de joyas pero firme como el acero, se posó sobre el papel. Cláusula 12. Derechos de explotación. Aquí dice que, en caso de impago del crédito gubernamental, su empresa asumiría la deuda a cambio de la concesión total de la mina. No nos están comprando el mineral, nos están comprando la soga para ahorcarnos. Siguió sin alzar la voz, desmantelando el contrato párrafo por párrafo, traduciendo la maraña legal en verdades sencillas y brutales. Los costes de transporte y logística no están definidos, lo que les permite inflarlos a su antojo. El precio fijo que ofrecen no contempla la fluctuación del mercado. En 6 meses estaríamos vendiéndoles a pérdida. La sonrisa de señor Robles se había congelado en una mueca de incredulidad y furia. Consuelo empujó suavemente el contrato de vuelta hacia él. El futuro de este pueblo no se firma en un papel, concluyó. Se extrae cada día de esa montaña con nuestras propias manos. Ahora, si nos disculpan, tenemos trabajo que hacer. Los hombres de la capital, desarmados y expuestos, solo pudieron recoger sus papeles en un silencio humillante y marcharse bajo la mirada fría y unida de un pueblo que acababa de descubrir que su líder no solo tenía corazón, sino también colmillos. La puerta se cerró tras los hombres de la capital, dejando un silencio tan denso que se podía sentir el zumbido de la mosca atrapada en la ventana. Anselmo miró su propia mano temblorosa, la que casi había firmado su sentencia, y luego alzó la vista hacia Consuelo. Sus ojos, que habían visto la montaña parir y tragar hombres durante 60 años,
estaban llenos de una nueva clase de respeto, casi de reverencia. «Nos has vuelto a salvar, Consuelo», dijo, su voz ronca rompiendo el hechizo. No del patrón con látigo, sino del que viene con pluma y sonrisa. La tiranía tiene muchas caras. Lentamente se levantó del único sillón a la cabecera de la mesa, un asiento que había ocupado por derecho de edad y experiencia, y con un gesto solemne se lo indicó a ella. «Este es tu lugar». No fue una sugerencia, fue una abdicación y una coronación. Consuelo aceptó, no con orgullo, sino con la serena aceptación de una carga inevitable, y en las miradas de los demás mineros vio que la cooperativa ya no era solo una empresa, era un ejército, y acababan de nombrar a su general. Aquella noche, mientras el pueblo dormía un sueño más ligero, consciente de los nuevos lobos que ahora sabían que existían, la lámpara de aceite volvió a arder hasta tarde en la casa Chueca. Consuelo no celebraba una victoria, se preparaba para la guerra. Entendió que rechazar a los buitres no era suficiente. Tenía que construir una fortaleza tan alta que no pudieran sobrevolarla. Sobre la mesa extendió una hoja de papel en blanco. Ya no escribiría cartas anónimas ni desesperadas. Con una claridad forjada en el fuego de la necesidad, comenzó a redactar un plan. Su destinatario, Julián Herrera. Su propuesta: ya no buscarían compradores, crearían un mercado. Pediría ayuda al gobierno para establecer una ruta comercial directa, para aprender a negociar con las fundiciones nacionales sin intermediarios, para que el nombre de la cooperativa, la Justicia de Mateo, fuera sinónimo no de un mineral en bruto, sino de un producto final, de lingotes marcados con el sello de su propio esfuerzo. La viuda, a la que le habían arrojado las llaves de una ruina para que se despeñara en ella, estaba ahora, desde esa misma ruina, diseñando un puente hacia el resto del mundo. El plan de Consuelo, escrito con una claridad que desmentía las noches de insomnio, viajó a la capital en las manos callosas de Eladio. Cuando Julián Herrera lo leyó en su escritorio gris, no vio la petición de una víctima, sino la estrategia de una socia. Vio el salto abismal de la mujer que había enviado una prueba envuelta en arpillera a la líder que ahora diseñaba cadenas de suministro. Entendió que enviarle dinero o funcionarios sería un insulto a su inteligencia y una forma de volver a ponerle un collar. En su lugar, Julián reunió una caja de madera. No contenía billetes, sino las herramientas de un tipo diferente de minería. Libros sobre fundición de metales, manuales de comercio internacional, directorios de empresas y, lo más importante, un ábaco y un libro de texto de matemáticas comerciales. Una semana después, Eladio regresó no con una promesa del gobierno, sino con una biblioteca. Le entregó la caja a Consuelo con la misma solemnidad con la que ella le había confiado las pruebas. «Dice Julián que te envía las armas para la próxima guerra», le dijo. La casa Chueca se transformó. Las noches de Consuelo ya no estaban dedicadas a descifrar contratos, sino a devorar conocimiento. Bajo la luz de la lámpara, aprendió sobre aleaciones y purezas, sobre fletes y aranceles, sobre la diferencia entre el precio en boca de mina y el precio en el mercado de metales de Londres. Pero esta nueva batalla era solitaria. Para muchos en el pueblo, este trabajo silencioso y nocturno parecía una locura. La montaña nos da el mineral, Consuelo, no los libros, le dijo un minero una tarde, con un respeto teñido de impaciencia. Veían el trabajo real en el polvo de los túneles, en el sudor y el músculo, no en las hileras de números que ella trazaba con un lápiz. Por primera vez desde que se había erigido como su líder, sintió una corriente subterránea de duda. No era deslealtad, sino incomprensión. Entendió que su siguiente tarea no era solo aprender, sino traducir.
Tenía que enseñar a un pueblo de mineros a pensar como dueños, a ver más allá de la roca que tenían delante y a comprender el viaje que hacía su sudor hasta convertirse en el acero de un rascacielos en una ciudad lejana. Su aula fue la oficina de la cooperativa. Su pizarra, el suelo polvoriento. Una noche, convocó a los mineros más escépticos. No les mostró sus libros, sino el ábaco que le había enviado Julián. En un extremo colocó un montón de 10 piedrecitas, representando el valor total de un trozo de mineral en el mercado final. «Esto es lo que vale nuestro trabajo», dijo con calma. Luego, con un movimiento lento y deliberado, retiró una piedra. «Esto es para el transportista». Retiró 2 más. «Esto para el intermediario de la ciudad, que nunca ha pisado un túnel». Retiró otras 3. «Esto para la fundición, que convierte nuestra roca en metal». Al final, frente a los mineros, solo quedaban 4 piedrecitas. «Y esto», concluyó, su voz resonando en el silencio atónito, «es lo que nos dejan a nosotros». El ábaco, con su lógica simple y brutal, había hecho lo que 1000 palabras no podrían. Les había mostrado las cadenas invisibles que aún los ataban. La lección transformó la duda en fervor. Al día siguiente, Anselmo, el viejo minero, habló por todos. «Tu guerra con los números es tan real como la nuestra con la piedra, Consuelo. Dinos cuál es el siguiente túnel que debemos cavar». Pero Consuelo no señaló la montaña, sino un claro detrás del pueblo. «Ahí», dijo, sosteniendo uno de los manuales de Julián, «vamos a construir nuestro propio fuego». La idea era tan descabellada que por un instante nadie reaccionó. Construir un pequeño horno de fundición, una hornaza rudimentaria. Era un sueño de herreros y alquimistas, no de mineros. Pero la confianza que había sembrado la noche anterior era un cimiento sólido. Guiados por los esquemas del libro que Consuelo les traducía, los hombres que solo sabían arrancar rocas de la tierra empezaron a apilar ladrillos de adobe y a mezclar arcilla refractaria. El pueblo entero se volcó en la tarea, convirtiendo el conocimiento abstracto de las páginas en una estructura física y prometedora. Ya no solo extraían riqueza, estaban aprendiendo a forjarla. La construcción de la hornaza se convirtió en la nueva mina del pueblo, una mina a cielo abierto donde se extraía sudor y se invertía fe. No fue fácil. Las páginas de los manuales eran claras en la teoría, pero el adobe de la sierra se agrietaba con el calor y la arcilla no siempre soportaba las temperaturas que describían los libros. El primer intento fue un fracaso desolador. La estructura se resquebrajó con un gemido sordo antes de alcanzar el calor necesario, derramando sus entrañas de carbón y mineral a medio cocer. La duda, como un fantasma helado, volvió a rondar las conversaciones en voz baja. Fue Consuelo quien, en lugar de rendirse, buscó la respuesta no solo en los libros, sino en la memoria del pueblo. Recordó las historias de su abuela sobre la alfarería de los antiguos y, junto a Anselmo, buscó al viejo alfarero del pueblo vecino, un anciano casi ciego que, solo con el tacto, les enseñó a mezclar la arcilla local con arena de río y paja fina para crear ladrillos que respiraran con el fuego. La segunda hornaza se alzó, no solo con la ciencia de los manuales, sino con el alma de la tierra misma. La noche de la primera fundición, un silencio expectante envolvió el claro detrás del pueblo. La hornaza, ahora sólida y chaparra, brillaba con un resplandor anaranjado que pintaba de esperanza y miedo los rostros de todos los presentes. Anselmo, con un movimiento casi sacerdotal, echó la primera palada del mineral más puro de la veta del abuelo en la boca ardiente de la bestia de adobe. Consuelo, con sus hijos observando con los ojos muy abiertos, ayudó a accionar el gran fuelle que habían construido, insuflando vida al fuego. Las horas se arrastraron, marcadas solo por el rugido creciente del horno y el crepitar del carbón.
Cuando el interior alcanzó un blanco incandescente, Anselmo, protegiéndose la cara con un trozo de cuero, abrió con una barra de hierro la pequeña boca de sangrado en la base. Por un instante no pasó nada. Luego, como una lágrima de la montaña misma, brotó un hilo incandescente y tembloroso de metal líquido, que se deslizó por el canal de arcilla hasta caer con un siseo en el molde de arena. No fue un torrente, apenas un riachuelo de fuego, pero en su brillo se reflejaron los ojos de un pueblo entero que por primera vez veía el fruto íntegro de su trabajo. No era solo metal, era la prueba líquida y ardiente de que habían dejado de ser esclavos de la montaña para convertirse en sus socios. El primer lingote, al enfriarse, no adquirió el brillo impersonal de la industria, sino la pátina oscura y profunda de la tierra de la que había nacido. Era pesado, imperfecto, con las marcas del molde de arena y la prisa de sus creadores. Pero en su densidad se concentraba el sudor de todo un pueblo. Anselmo, con las manos temblorosas, lo levantó del molde roto y con una solemnidad que nadie le había visto nunca, se lo entregó a Consuelo. Sostenerlo era como sostener una promesa sólida, el peso tangible de un futuro que ya no era un sueño. No hizo falta un discurso. Con el lingote en sus manos, se giró hacia su gente, cuyos rostros estaban iluminados por el resplandor moribundo de la hornaza. «La montaña nos ha hablado», dijo, y su voz fue apenas un susurro que el viento llevó a todos los rincones. «Ahora es nuestro turno de responder». A la mañana siguiente, el lingote, envuelto en una manta limpia como si fuera un recién nacido, ocupaba el asiento de honor en el camión de Eladio. No iban a la capital a pedir ni a denunciar, iban a vender. El viaje a la capital fue diferente a todos los anteriores. Consuelo ya no era una fugitiva ni una suplicante, era una embajadora. Cuando entró en el despacho de Julián Herrera, no esperó a que él hablara. Desenvolvió el lingote y lo colocó sobre el escritorio de caoba pulida. El golpe sordo y pesado del metal contra la madera fue más elocuente que cualquier informe. Julián se quedó sin aliento. Se inclinó no para examinarlo como un burócrata, sino para admirarlo como una obra de arte. Sus dedos recorrieron la superficie rugosa, sintiendo el calor que aún parecía emanar de su interior. «Les envié libros», musitó con asombro, «y me han devuelto un milagro». Comprendió al instante que la siguiente fase de la ayuda no podía venir del gobierno. Se levantó y, sin pedir permiso, tomó el lingote. «Espérenme aquí», ordenó, y salió de su oficina con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. No se dirigió a ningún ministerio, sino que cruzó la ciudad hasta el taller de un viejo maestro orfebre, un hombre conocido por su honestidad casi extinta y su habilidad para reconocer la verdad en los metales. Le entregó el lingote y le dijo una sola frase: «Dime el valor del alma de una montaña». El maestro orfebre, un anciano llamado Pascual, cuyas manos eran un mapa de 70 años de trabajo con metales preciosos, recibió el lingote no con la indiferencia de un mercader, sino con la curiosidad de un erudito. Lo sopesó, lo golpeó suavemente con un martillo de bola, escuchando su canto sordo y profundo. Luego, con una lima fina, extrajo una viruta y la sometió al fuego y a los ácidos en una pequeña placa de cerámica. Sus cejas blancas se arquearon. Repitió la prueba. Finalmente se volvió hacia Julián, que esperaba con el aliento contenido, y habló con una voz rasposa como la piedra de afilar. «Esto no es solo mineral de alta pureza», dijo, con una reverencia inesperada. «Contiene trazas de platino y rodio, no lo suficiente para ser una beta de esos metales, pero sí para darle una resistencia a la corrosión y una maleabilidad que no he visto en décadas. Es el tipo de material que usaban los antiguos para las joyas de los reyes, porque perduraba. Vender esto por peso a una fundidora industrial sería como usar un Stradivarius para hacer leña.
El alma de esta montaña, concluyó, mirando a Julián directamente a los ojos, es el alma de un artesano, no de un obrero. Cuando Julián regresó a su oficina, caminaba con la energía de un hombre que ha descubierto un nuevo continente. Colocó el lingote de vuelta en el escritorio, pero ahora el objeto parecía tener un aura distinta, una nobleza que antes estaba oculta. Consuelo, dijo, su voz vibrando con una nueva urgencia. La guerra ha cambiado de nuevo. El plan de vender lingotes ya no es suficiente. Es un buen plan, pero es como vender la uva en vez del vino. El maestro Pascual ha confirmado que el legado de Mateo no es solo riqueza, es singularidad. Le explicó la composición única del metal y cómo su verdadero valor no estaba en su peso, sino en sus propiedades. Ya no debían buscar compradores de materias primas, sino socios que entendieran el valor de la excelencia. Relojeros, fabricantes de instrumentos quirúrgicos, artistas. Su pequeño pueblo no estaba destinado a ser una simple mina, sino la fuente de un material de leyenda. El desafío era ahora infinitamente más complejo, pero la recompensa, si lo lograban, no sería solo la prosperidad, sino un lugar en la historia. Consuelo escuchó en silencio, su mirada fija en el lingote imperfecto que contenía un secreto de reyes, y entendió que la montaña aún no había terminado de revelarles su verdadero mapa. La noticia cayó sobre Consuelo no como una bendición, sino como el peso de una nueva cordillera. Regresó al pueblo con el lingote en el regazo, sintiendo su densidad de una manera completamente nueva. En la plaza, la gente celebraba la inminente prosperidad, planeando en voz alta la compra de un nuevo molino o la reparación de la capilla. Hablaban de toneladas y de precios, la misma conversación que habría tenido don Ramiro. Consuelo entendió con una claridad dolorosa que los había salvado de un lobo solo para que, por ignorancia, se ofrecieran a una manada entera. Esa noche, en la soledad de la casa chueca, no miró los libros de contabilidad, miró sus propias manos, las manos de una campesina que había aprendido a luchar, a contar y a liderar. Ahora, la montaña le pedía que se convirtiera en artista, en visionaria. Sabía que no podía explicar con palabras el alma de un metal. No podía enseñarles a oír la canción del platino y el rodio. Y entonces, con la misma certeza con la que había encontrado la tabla suelta en el suelo, supo lo que tenía que hacer. No llevaría el metal al mundo, traería al maestro a la montaña. La petición que Eladio llevó a la capital no pedía precios ni contratos, sino el tiempo de un anciano. Cuando Julián Herrera le leyó la carta de Consuelo al maestro Pascual, el viejo orfebre no se rió. Escuchó con una atención grave, sus manos quietas sobre el delantal de cuero. La idea de abandonar su taller, su santuario de silencio y fuego controlado, para viajar a una sierra polvorienta era absurda, pero en la audacia de la invitación reconoció el mismo espíritu indomable que había sentido en el metal. No era una transacción comercial, era una peregrinación a la fuente. Una semana después, un automóvil antiguo pero inmaculado subió trabajosamente la cuesta del pueblo, deteniéndose frente a la oficina de la cooperativa. De él descendió Pascual, un hombre menudo y encorvado por los años, vestido con una sencillez que lo hacía casi invisible. El pueblo entero se había reunido, observando con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El anciano no se dirigió a Consuelo ni al comité de bienvenida. Con pasos lentos, caminó directamente hacia la hornaza de adobe, ahora fría y silenciosa. Puso una mano arrugada sobre sus ladrillos imperfectos, luego se agachó y recogió un puñado de tierra del suelo. La olió, la desmenuzó entre sus dedos. Finalmente, alzó la vista hacia las cumbres que arañaban el cielo. Ahora entiendo, susurró, más para sí mismo que para los demás. Ustedes no encontraron una veta, encontraron el corazón de la montaña, y en ese instante,
El pueblo supo que la lección más importante de sus vidas estaba a punto de comenzar. Las lecciones de Pascual no comenzaron con un martillo, sino con el silencio. Pidió que lo llevaran a la mina, a la veta del abuelo. Dentro, en la penumbra húmeda, no miró las paredes buscando la mayor concentración de mineral, como harían los mineros. En su lugar, les enseñó a escuchar. Con un pequeño diapasón de acero, golpeaba suavemente la roca y les hacía notar las sutiles variaciones en la vibración. Olviden el pico, les decía su voz resonando en la galería. Usen los oídos, los dedos. Este metal no se arranca, se persuade. No está atrapado en la piedra, es el alma de la piedra. Cada veta tiene su propia voz. Aprendan a oírla, y la montaña les entregará sus secretos sin necesidad de violencia. Por primera vez, los mineros no vieron su lugar de trabajo como un enemigo al que someter, sino como un ser vivo con el que debían dialogar. Anselmo, el más viejo de todos, pasó sus dedos callosos por una pared que antes solo habría visto como un obstáculo y sintió por primera vez el pulso lento y profundo de la tierra. De vuelta a la superficie, la hornaza se convirtió en un altar y el claro en un taller a cielo abierto. Pascual no les enseñó a hacer joyas, sino a respetar el fuego. Les mostró cómo controlar la temperatura no con termómetros, sino con el color de la llama, cómo el metal, al fundirse, hablaba con burbujas y susurros que indicaban su pureza. Luego vino el martillo. El martillo no es para golpear, es para conversar con el metal, insistía, guiando sus manos torpes pero ansiosas. Bluchito, cada golpe es una pregunta. La forma que adquiere el metal es su respuesta. No. Bajo su tutela, los hombres que habían pasado su vida rompiendo rocas aprendieron la paciencia infinita de dar forma. Su primera creación colectiva no fue un objeto vendible, sino el sello de la cooperativa, un martillo y un pico cruzados sobre la silueta de una casa inclinada. Cuando el primer sello, forjado en su propio metal noble, fue enfriado en agua y pulido hasta revelar su brillo único, no reflejó solo la luz del sol, reflejó los rostros asombrados de los mineros que veían por fin no el valor de lo que extraían, sino el valor incalculable de lo que eran capaces de crear. El sello se convirtió en el epicentro de un nuevo universo. Ya no era solo el emblema de la cooperativa, sino la prueba tangible de su metamorfosis. Fue Consuelo quien, esa misma noche, reunió a Pascual y a Anselmo en la casa Chueca y puso el sello de metal sobre el mapa de Mateo. «Aquí está nuestra historia», dijo, tocando el emblema, «y aquí nuestro futuro», señaló el mapa. «Hasta ahora hemos pensado en vender el fruto de la montaña. Pascual nos ha enseñado a vender el trabajo de nuestras manos. Propongo que no vendamos más mineral en bruto, ni siquiera lingotes. Propongo que vendamos esto», señaló el sello. «Pequeñas barras de nuestro metal, cada una marcada con nuestra historia, con el sello de la casa que nos salvó. No venderemos un material, venderemos un testimonio. Cada pieza será una reliquia de la justicia de Mateo». Pascual asintió lentamente, una rara sonrisa iluminando su rostro arrugado. «Has entendido la lección más profunda, hija», dijo. «No es el metal lo que es valioso, sino la verdad que contiene». El siguiente viaje de Eladio a la capital no fue con un camión retumbando bajo el peso de toneladas de mineral, sino con una pequeña caja de madera forrada de terciopelo en el asiento del copiloto. Dentro reposaba una única barra de metal pulido, del tamaño de la palma de una mano, grabada a un lado con el sello de la cooperativa y al otro con un número de serie, 001. Siguiendo las instrucciones de Pascual, Eladio no fue a ninguna fundición ni a ninguna oficina gubernamental, sino a una discreta galería de arte en el barrio antiguo, cuyo dueño era un coleccionista que valoraba la historia por encima del oro. El galerista no pesó la barra, la contempló.
La sostuvo bajo la luz, sintiendo su densidad y su calidez únicas. Escuchó la historia de la casa chueca, del libro de contabilidad y de la hornaza de adobe. 2 días después, Eladio regresó al pueblo. No trajo un cheque, trajo una transferencia bancaria por una suma que superaba el valor de 10 camiones de mineral en bruto. Pero más importante que el dinero fue el mensaje que transmitió del galerista. Díganle a la gente de la montaña que no están vendiendo metal, están vendiendo coraje. Y por eso, el mundo pagará cualquier precio. La noticia de la venta no provocó una explosión de júbilo, sino una conmoción reverente. Cuando Consuelo reunió a la cooperativa en la plaza y les explicó que una sola barra de metal, la primera hija de su hornaza, había valido más que una temporada entera de trabajo bajo el yugo de don Ramiro, el silencio fue absoluto. No era la cifra lo que los había dejado sin aliento, sino la revelación de su propio valor. Vieron el lingote que Consuelo sostenía, el número 001 grabado en su superficie, y comprendieron que no era un objeto, sino un espejo. En su brillo imperfecto se reflejaba la casa chueca, la carta de Mateo, el sudor en la hornaza y las manos sabias de Pascual. Anselmo, con los ojos anegados en lágrimas que no se molestó en secar, tomó la mano de su nieto más pequeño y la posó sobre el metal frío. «Nunca olvides esto», le susurró. «No es oro, es la prueba de que un hombre puede morir, pero su justicia, si se cuida, puede forjarse y volverse eterna». El dinero, cuando llegó, no se tocó. Permaneció en la cuenta de la cooperativa como un ancla sagrada. La primera inversión no fue en maquinaria ni en lujos, sino en cimientos humanos. En el mismo claro donde habían construido la hornaza, comenzaron a levantar la primera escuela del pueblo, pero no sería una escuela cualquiera. Consuelo, con la ayuda de Pascual y Anselmo, diseñó un currículum que entrelazaba el saber de los libros con la sabiduría de la montaña. Los niños aprenderían a leer con las cartas de Mateo y los manuales de Julián, a sumar y restar con el ábaco y los libros de contabilidad. Y tendrían 2 materias que no existían en ningún otro lugar: geología de la montaña, impartida por los mineros más viejos, que les enseñarían a escuchar la roca, y taller de forja, donde el maestro Pascual les mostraría cómo transformar el corazón de la tierra en belleza. La primera piedra de la escuela fue una roca extraída de la veta del abuelo, Chetias Meres Menetinutpai, y cada niño del pueblo puso una mano sobre ella mientras Consuelo declaraba: «Aquí enterramos para siempre la herencia del miedo. Ahora vamos a construir un futuro tan fuerte y noble como el metal que duerme bajo nuestros pies». Los años que siguieron tejieron la leyenda de la justicia de Mateo hilo por hilo. La fama de su metal único y de su historia de resiliencia se extendió más allá de los círculos comerciales, llegando a oídos de artesanos, historiadores y geólogos que comenzaron a hacer el peregrinaje a la sierra no para explotar, sino para aprender. El pueblo, al principio receloso, aprendió a acoger a estos extraños con una dignidad serena. No cambiaron sus ritmos ni ofrecieron espectáculos. Simplemente permitieron que el mundo observara el trabajo silencioso de la mina, la risa de los niños en la escuela y el resplandor nocturno de la hornaza. La casa chueca se convirtió en un símbolo, fotografiada y dibujada por visitantes que veían en su imposible inclinación no un defecto, sino la prueba de que las estructuras más fuertes son a menudo las que han aprendido a vivir al borde del abismo. Un día, una carta oficial llegó desde la capital. Era de Julián Herrera, anunciaba la sentencia final de don Ramiro y ofrecía a Consuelo y a una delegación del pueblo un lugar en la primera fila del tribunal. La noticia cayó como una piedra en el agua tranquila de sus vidas.
Algunos, especialmente los más viejos, sintieron el impulso de ir, de ser testigos oculares del derrumbe final del hombre que había ensombrecido sus vidas. Querían ver su rostro al oír el veredicto. Consuelo lo consideró por una noche. Se vio a sí misma en ese tribunal de mármol, enfrentando al fantasma de su opresión. Pero a la mañana siguiente, mientras observaba a su hijo mayor ayudando a Pascual en la forja y a su hija menor leyendo en voz alta en el porche de la escuela, supo cuál era su respuesta. Tomó papel y pluma y escribió a Julián. Le dio las gracias, pero declinó la oferta. Su veredicto, escribió, no se dictaba en un tribunal, sino en el sonido diario de los martillos, en el aroma del pan horneado y en el futuro que crecía en los ojos de sus hijos. La caída de un tirano era solo ruido y cenizas. La justicia, la verdadera justicia de Mateo, era el calor del hogar que habían construido sobre los cimientos torcidos del dolor. La carta de Consuelo fue leída en la oficina de Julián Herrera no como un documento, sino como un manifiesto. El burócrata, cuyo corazón había sido reavivado por la historia de la sierra, comprendió la profundidad de aquella renuncia. No era indiferencia, sino una declaración de que la verdadera victoria no se celebra en la ruina del enemigo, sino en el florecimiento del propio jardín. Con un respeto que rayaba en lo sagrado, Julián se dirigió al archivo de pruebas del fiscal. Allí, en una caja sellada, reposaba el sobre amarillento de Mateo. La ley ya no lo necesitaba. Su propósito como arma se había cumplido. Ahora debía volver a ser lo que siempre fue, una carta de amor. Cuando Eladio emprendió su siguiente viaje, no llevaba pedidos ni documentos oficiales. Llevaba una pequeña caja de madera que Julián le había confiado con una sola instrucción: entrégasela al alma de la montaña. Era la última pieza del pasado que regresaba a casa, el punto final de una guerra que había terminado hacía mucho tiempo. Consuelo recibió la caja con las manos firmes de quien ya no teme a los fantasmas. Al abrirla y ver la caligrafía temblorosa de su esposo, no sintió el ardor de la vieja herida, sino la serena calidez de un recuerdo completo. Leyó las palabras una última vez, no como un mapa de venganza, sino como el testamento de un amor que había sido capaz de mover montañas. Luego bajó al suelo de su casa, abrió el compartimento secreto y depositó la carta junto al primer lingote, el número 001. La palabra y la materia, la promesa y su fruto, descansando juntos en el corazón de la casa. Cerró el mecanismo no para ocultar, sino para consagrar. Años después, sentada en el porche inclinado, Consuelo observaba el humo que se elevaba de la forja y de la escuela, y las luces del pueblo que parpadeaban como un reflejo de las estrellas. La casa chueca seguía desafiando a la gravedad, pero ya no parecía a punto de caer. Se erguía como un guardián obstinado, un monumento a la verdad más profunda que habían aprendido, que a veces las cosas más rectas y duraderas se construyen sobre los cimientos que el mundo, en su ceguera, despreció por estar torcidos. El tiempo, en la sierra, no se medía en años, sino en el temple de las nuevas generaciones. El hijo mayor de Consuelo, aquel niño que se había acurrucado temblando en el rincón más alto de la casa, era ahora un joven de manos firmes y mirada serena. No había bajado a las profundidades de la mina. Su taller estaba junto a la hornaza, donde, bajo la tutela de un anciano y casi ciego maestro Pascual, no solo forjaba el metal de la montaña, sino que le infundía el alma del pueblo. De sus manos no salían lingotes, sino herramientas de precisión para cirujanos y piezas para relojes que medían un tiempo que ya no les pertenecía al miedo. Su hermana menor, por su parte, se había convertido en la maestra de la escuela, y en sus clases, el primer libro de historia que leían los niños era la copia del libro de contabilidad de Mateo, enseñándoles no solo a sumar,
sino a entender el precio de la justicia y el valor de la verdad. La historia de Consuelo nos enseña que, y la casa chueca, el origen de todo, nunca fue enderezada. Se convirtió en un santuario laico, el archivo viviente de la memoria del pueblo. Los visitantes ya no eran empresarios ni curiosos, sino estudiantes de arquitectura y de historia que venían a estudiar cómo una estructura al borde del colapso se había convertido en el pilar de una comunidad. El compartimento secreto ya no se ocultaba. Una sencilla puerta de cristal lo protegía, mostrando la carta de Mateo y el lingote 001, no como reliquias de un pasado doloroso, sino como el acta fundacional de su libertad. Y allí, en su porche inclinado, Consuelo, ahora una anciana de cabello blanco como la nieve de las cumbres, pasaba las tardes. Ya no miraba al pueblo con la ansiedad de una guardiana, sino con la paz de una jardinera que ve su jardín florecer. El suelo bajo sus pies seguía estando torcido, pero para ella era la única inclinación verdadera del mundo, la que siempre apuntaba hacia la justicia y hacia el hogar. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia que nace de la tierra.